Nosotros hablamos de que Jesús sanó al ciego Bartimeo, a la mujer hemorroísa, que sanó a un leproso, que sanó a un paralítico, pero como que fuera antes que sucedía eso, ahora ya no. La carta a los Hebreos dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa? Jesús sigue haciendo lo mismo que hizo en el Evangelio. No se le ha olvidado sanar, no se le ha olvidado hacer milagros, y ese es el Jesús resucitado que nosotros debemos conocer y vivir. Jesús sigue sanando entonces, y yo les diría que de manera especial a través de los sacramentos que nos dejó. Sacramento es un signo sensible, eficaz de la gracia, no se queda en signo. Un cuadro donde hay comida, usted lo ve, es un signo, comida, pero no es eficaz, no le quita a usted el hambre solo con ver el cuadro. En cambio, los sacramentos son signos, pero son eficaces, actúan lo que ellos significan. Ese es el sacramento. Y por medio de los sacramentos el Señor nos sigue sanando a nosotros. De manera especial quisiera referirme a 4 sacramentos en los cuales de manera especial se manifiesta la sanación. El bautismo, por ejemplo. Tal vez a alguno le parezca raro que en un bautismo se haga un exorcismo simple por el niño. ¿Pero por qué un niño inocente, un exorcismo? Es que todos nosotros ya llegamos al mundo con un virus espiritual que llamamos el pecado original, una fuerza del mal que nos inclina al pecado. También el chiquito ya tiene envidia, ya tiene celos de su hermanito. También el pecado original se manifiesta, y entonces la Iglesia hace este exorcismo simple, porque muchas veces el niño en el seno materno ya comenzó a recibir las malas presencias, los papás que se estaban divorciando, los papás que no estaban casados por la Iglesia, que estaban viviendo en pecado, los papás que tal vez llevaron adulterio, todo eso estaba golpeando al niño en el seno materno. Y entonces la Iglesia comienza por ese exorcismo en nombre de Jesús, que lo libere de cualquier fuerza mala. Y recibimos el Espíritu Santo. Dice, somos sellados por el Espíritu Santo. Usted le pone sello a algo que es de su propiedad. Dios nos sella como hijos de Dios y el Espíritu Santo comienza a actuar. Así como comenzó a actuar en Juan Bautista. Juan Bautista, dice la Biblia, fue llenado del Espíritu Santo desde el seno materno. Es que él iba a preparar el camino a Jesús. Entonces, aunque no tengamos uso de razón, el Espíritu Santo ya está actuando. Es el poder de Dios contra el poder del mal con el cual llegamos todos. Es el pecado original. Así es que comienza ya esa sanación, porque el pecado es una enfermedad muy grande, gravísima para nosotros. Y el pecado se proyecta en enfermedades corporales, es lo que se llama enfermedades psicosomáticas. Está enferma la psique, o sea, el espíritu, y eso se proyecta en el cuerpo. Y eso es el pecado, y por eso la Iglesia comienza en el bautismo, y el bautismo es un sacramento eminentemente sanador del pecado original y de toda presencia mala. Así es que comenzamos con esa sanación de la enfermedad más grande que es el pecado. Fue precisamente el día de la resurrección, primer día de la semana, cuando Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación. Capítulo 20 de San Juan. Usted puede encontrar eso. Los apóstoles están encerrados por miedo a los guardias que se lo lleven a ellos también, puertas y ventanas, y de pronto, sin que se abran puertas ni ventanas, Jesús resucitado aparece. Al principio se asustan, creen que es un espanto, después Jesús les quita el miedo y les dicen, miren mis manos y mi costado, es decir, las señales del perdón que le trae.
les entrega el perdón. Y cuando ellos lo reciben, capítulo 20 de San Juan, del versículo 20 en adelante, dice, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. ¿Quiénes estaban ahí? Los apóstoles. Sacerdotes, pecadores que habían negado a Jesús, lo habían abandonado, comenzó por perdonarlos a ellos. Les entregó el valor de su sangre. Miren mis manos, mi costado, reciban el perdón. Y cuando ellos lo reciben, ahora les entrega el ministerio del perdón y les dice aquí, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les van a quedar perdonados, y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Aquí el Señor los estaba nombrando ministros del sacramento de la reconciliación. Un sacramento siempre tiene un ministro, por medio del cual el Señor obra. Por ejemplo, si un pastor protestante lleva al río a bautizar a alguien, él no lo puede bautizar, es Dios que bautiza por medio del pastor protestante. Se sirve de un instrumento humano. Lo mismo en los sacramentos. En el sacramento de la reconciliación se sirve de un ministro. Como decía muy bien San Agustín, Pedro bautiza, Jesús bautiza. Judas bautiza, Jesús bautiza. El sacerdote puede ser como San Pedro o como Judas, pero es Jesús el que está actuando por medio de un ministro. Es Él el que actúa en los sacramentos. Y esto es muy importante. El psicólogo Menninger escribió un libro titulado ¿Qué se ha hecho del pecado?, para hacer ver que en la sociedad actual ya no se le da importancia al pecado. Algunos le tienen más miedo al cáncer y al SIDA que a un pecado grave. El cáncer puede matar su cuerpo, pero el pecado puede matar su alma y su cuerpo para toda la eternidad. Entonces, muchos no le tienen miedo al pecado, es como algo normal. Por eso, ¿qué se ha hecho del pecado? Y el pecado es gravísimo. San David, en su Salmo 32, nos expresó bien qué era el pecado para él. Él comenzó diciendo, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Me sentía como flor marchita en medio del desierto. Pero te confesé mi pecado y me devolviste gritos de liberación. O sea, él refleja en su vida lo que hizo el pecado. Era un hombre victorioso, alegre, fuerte, pero cuando se metió en el adulterio, se le enfermó el alma también y el cuerpo. Y entonces sentía que la mano de Dios pesaba sobre él, se sentía como flor marchita en el desierto, pero después dice, pero te confesé mi pecado y me devolviste gritos de liberación. Le volvió la alegría. El Señor le perdonó el pecado. Se le fue esa enfermedad tan grave, porque el pecado es una enfermedad muy grave. En su primera carta San Juan dice, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y limpiarnos. En el libro Entre Cristo y Satanás del doctor Kurt Koch, que es protestante, encontré esto muy interesante. Él dice, entre los protestantes no se cree en el sacramento de la confesión, pero yo, dice este doctor, que se ha dedicado sobre todo a la oración de liberación y exorcismo, he visto que no se puede librar una persona del ocultismo si antes no ha confesado sus pecados. Fíjense ustedes, es que el pecado es algo malísimo dentro que impide la bendición del Señor. Por eso, antes de sanar al paralítico, el Señor le dijo, hijo, primero te debo sanar de tu pecado.
y lo ayudó a arrepentirse seguramente y después lo pudo sanar. Ni tuvo que hacer nada, solo le dijo, toma tu camilla y te vas. El pecado lo tenía postrado ahí. Entonces esto es muy importante. Yo recuerdo el caso de una señora que sufría de presión alta, como era de posición económica alta, podía también ir a muchos lugares de Estados Unidos y la habían atendido y seguía la presión alta. Le hice una pregunta, señora, ¿no hay algún pecado grave en su vida que no haya confesado? No, me dijo en primer lugar. Pero después en la plática se acordó, sí, y eran varios abortos que nunca había confesado. Y entonces los confesó con arrepentimiento y al poco tiempo aquella presión alta ya no estaba. Según esto era como la voz de Dios para ella, para decirle, mira, aquí hay algo, que hay que sacar algo malo. Tenía enferma el alma y se proyectaba al cuerpo en presión alta. No quiere decir que toda presión alta venga de abortos, no estoy afirmando eso, sino un caso particular. Entonces el Señor entrega el ministerio del perdón a los sacerdotes pecadores que estaban ahí escondidos en el cenáculo y después los hace instrumentos suyos de perdón, de sanación, porque el sacramento de la reconciliación es muy sanador, así como David. Él se sentía flor marchita, se sentía con la mano de Dios encima, pero después sintió gritos de liberación, fue curado del pecado y fue curado del alma. Alma y cuerpo fueron curados. Una enfermedad psicosomática, tenía enfermo a su psique, su espíritu, y el espíritu se encargó de proyectar en el cuerpo una enfermedad. Por eso el ministerio de la reconciliación es muy sanador. Jesús, antes de sanar al paralítico, dijo, primero tengo que sanarte del pecado, primero le perdonó el pecado. En la noche de la última cena, Jesús nos dejó el sacramento de la Eucaristía. Introdujo algo que no estaba en ese rito de la cena pascual judía que él estaba celebrando. De pronto toma el pan, lo rompe y dice, este es mi cuerpo que va a ser quebrado en la cruz, partido en la cruz, para el perdón de los pecados. Esta es mi sangre, y toma el cáliz de la nueva alianza que va a ser derramada por el perdón de ustedes. Aquí Jesús, después de esto, da una orden a los que están ahí. Hagan esto en memoria mía. Los ordena sacerdotes. Y cuando vamos a la tradición, vemos, los primeros cristianos hacían lo que Jesús les había ordenado. Los sacerdotes consagraban el pan y el vino y comían con fe el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, al oír sangre nosotros recordamos una cosa. Capítulo 53 del profeta Isaías. Con unos 750 años antes de Jesús, él vio a Jesús desfigurado en la cruz, como un cordero que en silencio es llevado al matadero con los pecados de todos. Y él decía, por sus llagas hemos sido sanados. Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. O sea, la sangre de Cristo es la que nos comunica la purificación, la sanación que necesitamos. La enfermedad grande del pecado, somos sanados por la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo es la fortaleza. Entonces, este es un sacramento eminentemente sanador y que nos ayuda para la sanación. Porque desde el principio, al nomás comenzar la Eucaristía, se nos invita ya a hacer un acto de contrición por nuestros pecados, para pedir perdón, no pasar adelante. Después viene la liturgia y la palabra que sigue iluminándonos por medio del Espíritu Santo para ser limpiados, purificados, para que aumente nuestra fe y entonces estamos preparados. La mujer hemorroísa que durante tantos años sufría de hemorragias y no había sanación para ella, quiso hablar con Jesús pero no pudo. Y lo único que logró es llegar atrás y dijo,
yo con fe voy a tocar la punta de su manto. Y con solo tocar la punta de su manto, ella quedó sanada. Ahora, para nosotros viene una lección muy grande. Ella tocó la punta del manto de Jesús. En la Eucaristía, nosotros no vamos a tocar un pedazo de trapo, el manto de Jesús. Vamos a tocar el mismo cuerpo de Jesús. Y hasta podemos recibir en la mano la Santa Hostia, tocarla y dejarnos tocar por la fe. Imagínense que esa sanación puede venir. Ella solo tocó un pedazo de trapo y quedó sanada porque puso su fe en Jesús. Nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, pero con algo más importante. Estamos recibiendo el cuerpo de Jesús, estamos recibiendo la sangre de Jesús. En Lourdes, donde hay tantas sanaciones, se nos dice que las sanaciones principales vienen en la procesión eucarística, cuando se lleva el cuerpo y la sangre de Cristo en procesión. En ese momento vienen las grandes sanaciones. Es que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por sus llagas hemos sido sanados. Él se llevó nuestras enfermedades, decía el profeta Isaías con tantos centenares de años antes de que viniera Jesús. Ya lo había predicho como un cordero que se iba a llevar nuestros pecados, nuestras enfermedades. La sangre de Cristo, la Eucaristía. Por eso es el acto de culto más importante y por eso nosotros ponemos toda nuestra confianza en esto. Hay un sacramento que llamamos la unción de los enfermos. De ese sacramento nos habla expresamente Santiago. Acuérdense que lo que los apóstoles nos enseñaron, ellos lo habían aprendido de Jesús. Jesús les dejó este sacramento, no es invento de ellos. En el capítulo 5 de Santiago, del versículo 15 en adelante, dice así: ¿está alguno enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan con aceite en nombre del Señor, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El Señor los restaurará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Nos presenta el sacramento que llamamos de la unción de los enfermos. Él presenta un sacramento que debe recibirse comunitariamente. Llame a los presbíteros de la iglesia, oren en plural, oren. Jesús dijo, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo. Este sacramento es esencialmente comunitario. Muchas veces llaman al sacerdote y los de la familia se van y dejan solo al sacerdote. No, debe ser una oración comunitaria, 2 o 3 reunidos en nombre del Señor. Ahora, unjan al enfermo, pero en el nombre del Señor y con fe. En la antigüedad, el aceite era símbolo de sanación, de medicina y de derramamiento del Espíritu Santo. Entonces se unge, pero no simplemente con un poder mágico, unjo con aceite, no, es símbolo el aceite de sanación, en nombre del Señor. Y dice, confiésense los pecados para ser perdonados y oren unos por otros para ser sanados. Aquí acentúa lo del pecado. El pecado impide que entre la bendición, la sanación. Le llevaron el paralítico al Señor, pero el Señor no dice, hijo, ya vas a quedar sanado. No, hijo, primero tengo que sanarte de algo peor, del pecado. Lo ayudó a arrepentirse. Cuando fue perdonado su pecado, ni siquiera tuvo que tocarlo, sino que le dijo, toma tu camilla y te vas a tu casa. Una curación instantánea, porque el pecado estaba provocando una enfermedad. Y aquel quedó sanado inmediatamente. Entonces, aquí Santiago es claro, confiesen el pecado.
al enfermo se le ayuda a confesar su pecado. Este sacramento de la unción de los enfermos es eminentemente sanador. El enfermo, por lo general, va cayendo en una tentación, pérdida de fe. Vienen los doctores, dan medicina y no se cura, y él que está sufriendo, y entonces, ¿por qué Dios no me cura a mí? ¿Por qué yo tengo esto? Vienen las dudas de fe. Necesita la ayuda de la comunidad, una oración fuerte. Y por eso llamen a los presbíteros de la iglesia, oren todos juntos, con fe, únjalo con aceite en el nombre del Señor, pero confiesen los pecados. Y es por eso que el enfermo necesita esa asistencia de su comunidad familiar, porque el enfermo comienza a sentirse como un estorbo para los demás y comienza a sentirse solo y comienza el espíritu del mal a querer meterle pensamientos malos de que no ha sido perdonado y que ya está por morirse y no va a entrar en el cielo, y la comunidad lo ayuda para que se levante su fe, que reciba el cuerpo de Cristo, y muchos son sanados con la unción de los enfermos. Un caso histórico, clásico, un hombre, Voltaire, un hombre que hablaba mal de Jesús, de la iglesia, de las cosas religiosas, cuando estaba muriendo, porque en ese momento es cuando tambalean los ateos, manden a llamar a un sacerdote, y llegó, le dieron la unción de los enfermos y quedó curado, pero volvió a lo de antes. Y nuevamente llega un sacerdote, unción y queda curado y vuelve a lo malo. A la tercera ya no dejaron entrar al sacerdote los masones y murió en una forma de desesperación. ¿Cómo a través del sacramento de la unción el Señor ya le había regalado la salud en punto de muerte? Porque aquí dice, y el Señor lo restablecerá, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Lo primero, quitar el pecado. Estimados hermanos, a veces en la iglesia aparecen unas veladoras que dice 7 potencias africanas. El sacristán ya sabe que cuando ve eso al basurero de una vez, pero lo terrible, como una persona que viene a la iglesia y se llama cristiana puede andar creyendo en 7 potencias africanas si tiene los 7 sacramentos sanadores, donde se manifiesta el poder del Señor, son eficaces, no tiene sentido. En la curación del sordo mudo, vean ustedes todos los signos sanadores del Señor. Le mete los dedos en los oídos para que él se dé cuenta que está pidiendo por sus oídos, que para que pueda oír. Le pone saliva en los labios para que se dé cuenta que quiere hablar. Suspira Jesús para que vea que se une a su pena. Mira para arriba para que vea que está rezando. Lo saca del gentío para atenderlo personalmente. Todos estos signos Jesús no los necesitaba. El que los necesitaba era el enfermo, para ayudarle en su fe a creer en Jesús, y después quedó curado. Los sacramentos son signos sensibles, eficaces de la gracia, por medio de los cuales Jesús sigue sanando. No solo sanó a Bartimeo, a la hemorroísa, nos sigue sanando a nosotros. Por eso debemos tener gratitud con Dios por los 7 sacramentos, y de manera especial por esos sacramentos que son sanadores, que debemos frecuentar y pedir con mucha fe. Que así sea para todos nosotros. Amén.